Profesor Federico, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal, maestro? Igual, un gusto. Muy buenos días, Bueno, tardes, creo, acá, ya con usted, ¿no? bien. Sí, Bueno, estamos hablando ustedes de Los Mochis, Sinaloa, y yo acá en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Y nosotros nos hemos conocido personalmente en el 2018, sí, así es. ¿m? En A partir de oportunidad, entonces, claro, en oportunidad de una actividad que usted junto con algunas colegas de manera muy amable organizaron en Los Mochis, en la que estuvimos conversando sobre la adolescencia. sí, sí, gratos recuerdos. Sí, 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 donde hubo una concurrencia importante, fue una convocatoria a la Sí, que fue bueno, concurrieron estuvo muchos bien. colegas, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvimos una buena audiencia en esa ocasión, Sí. y fue buena Bueno, experiencia. sí, sí, yo no recuerdo exactamente cómo fue que nos conectamos inicialmente con usted. Fue a Sé que fue, partir, sí, la compañera de esta Félix, ella fue la que lo contactó, creo, y a ella nos compartió la idea y ya de ahí pues nos conectamos y empezamos a ah, organizar la reunión y bien. a partir de Lulis De y Lul. Félix. Claro, porque María Félix creo que tenía contacto con Blanca Godoy, una colega que Sí, es profesora en la Escuela de Psicología en Mazatlán, ok, y me parece que es, ahora que usted lo recuerda, creo que ese fue el enlace. sí, sí, porque ella fue la que nos compartió la idea y ya de ahí empezamos pues a organizar el evento ya para que usted pudiera acompañarnos en esas fechas, me acuerdo, empezamos, que fue poco tiempo realmente de preparación, no tuvimos mucho tiempo, pero fue bastante bueno el resultado. Sí, tal cual, Me acuerdo porque que trabajamos bastante sí, sí, porque incluso, promocionando. exacto, incluso si mal no recuerdo, justamente cuando ustedes comienzan a organizar la actividad en Los Mochis, yo ya estaba en Sinaloa. Ya en ese momento estaba, me parece que si no llegando a Mazatlán, a punto de arribar, porque ahí iba a ser base en esa oportunidad. Y me parece que ya estando en México comenzamos con la organización, no fue previamente cuando estaba en Buenos Aires. Así que sí, fue con Sí, poco tiempo. sí, no, no, ya está usted acá. No, sí, fue poco tiempo, fueron unas semanas nada más de espacio el que tuvimos, porque sí, sí, nos decía que, que usted estaba en ese tiempo ya, y había llegado, creo que a Mazatán, iba llegando usted por ahí, y empezamos a organizar, y empezamos a invitar aquí a todos los que quisieran, ¿no? A todos los colegas que quisieran acompañarnos. Y sí, tuvimos, pues para la premura, tuvimos buena respuesta. Sí. Sí. Federico, usted es profesor en la universidad. Yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Occidente Bien. desde hace 23 años, Tiene un recorrido 24 más bien. Acabo de cumplir 24 años y un recorrido importante en la 24 años. universidad. Sí, en esta universidad. Fui docente anteriormente en otras dos universidades, ahí empecé, en la Universidad del Valle del Fuerte. Y ya luego me invitaron aquí a la Universidad de Occidente, bueno, hoy Universidad Autónoma de Occidente, y desde entonces estamos ahí desde el 2000, agosto del 2000. Acabamos de cumplir 24 años Bien. en esta Eh, universidad. ¿en qué materia, Federico? Diversas materias he dado del área clínica principalmente, doy materias también del área de la psicología social, todo lo que está enfocado a esos aspectos de lo clínico y lo social. Y Bien. ahí estamos compartiendo. Ahorita en la actualidad tengo dos materias. Tengo varios grupos y estoy haciendo lo mismo. Estoy impartiendo materias del área clínica y del área social. Bien. Y además, usted tiene su práctica clínica
también en Los Sí, Mochis. sí, estamos aquí en la consulta particular, en la consulta privada, desde hace también ya bastante tiempo, y que estamos aquí compartiendo con la gente, apoyando pues su estabilidad emocional y recibiendo pues a muchísimas personas que demandan el servicio y la atención de nosotros por acá. Claro. Y según recuerdo, también tuvo alguna vinculación con una institución dedicada al tema de adicciones. De hecho, con varias, yo me formé, soy psicólogo social, como le decía también, aparte de ser psicólogo clínico, y me experimenté, fue donde inicié en el área más que nada de la salud y en algunas instituciones de gobierno. Para el sector salud también estuve trabajando varios años. Y todo esto enfocado a lo que son los programas de atención a usuarios de drogas o adicciones en este caso. Ahí tenemos bastante experiencia también. Compartimos durante mucho tiempo. Y en la actualidad pues me dedico ya a hacerlo de manera particular y en algunos momentos asesoro a algunos terapeutas de algunas instituciones. Bien, bien. Sí, me parece muy oportuna la mención suya de la articulación entre lo clínico y lo social, Ujú. Sí, porque a ambos nos interesa el psicoanálisis y en las oportunidades que hemos conversado con usted, incluso en la última oportunidad que fue personalmente en Los Mochis en sí. febrero, que tuvimos la amabilidad de estar compartiendo una cena con usted y su compañera, Eh, en la cual nuestra conversación giró en torno, ¿no?, a las temáticas que tienen que ver con lo social, eh, y bueno, y también eh, tratando de articular ese interés nuestro con el psicoanálisis, ¿no? sí, Este, claro. y de hecho, bueno, pues estamos compartiendo también el recorrido de un seminario de Jacques Lacan. ¿Y cómo percibe usted, teniendo ya un recorrido muy importante y una trayectoria en Los Mochis, en el estado de Sinaloa, eh, el psicoanálisis allí? ¿Cómo usted percibe que se Ujú. ha desarrollado? Tiene un desarrollo bastante aceptable, un desarrollo que tiene un acomodo para mi gusto, le digo, y mi práctica bastante bueno. O sea, lo usamos, lo vivimos, lo vivenciamos en el proceso del trabajo. Hacemos pues análisis diversos de diferentes temas. También compartimos algunas notas periodísticas con la gente y usamos precisamente interpretaciones psicoanalíticas porque creemos que es una muy buena manera de explicar cierto contenido simbólico y proyectivo de lo que son las representaciones de todos esos comportamientos, ¿sí? Tanto patológicos como no patológicos que la gente vive y experimenta hasta el día de hoy. Y sobre todo para los cambios que tenemos post pandemia, que han sido cambios bastante importantes en el comportamiento. Y como lo comentábamos ahorita en el término de adicciones y violencia, que pues se habla, decía usted, vivo en el estado de Sinaloa, un estado que se caracteriza desde hace muchos años de manera triste y lamentable, pues por el narcotráfico y la violencia que recurrentemente vivimos y representamos, ¿no?, hacia el exterior. Entonces el psicoanálisis sirve bastante para poder interpretar pues este tipo de desarrollo comportamental de la sociedad que hoy tenemos, ¿no? Y del pensamiento sociocultural que lo sustenta, porque hay toda una cultura del narcotráfico y la violencia en este estado, que luego se ha vuelto una característica tristemente conocida a nivel mundial por las organizaciones criminales que aquí persisten. Entonces, pues tenemos una amplitud de mucha interpretación y con la necesidad de mucho análisis, ¿no? Hacia lo que vivimos.
Sí, sí. Bueno, me interesa particularmente esta mención que usted hace respecto a, bueno, a la temática de la violencia. Usted sabe que desde el año 2017 yo he estado participando de una red que se constituyó en Chiapas, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde compañeros y compañeras de esa casa de altos estudios constituyen una red latinoamericana de estudios sobre la violencia. Son, como en su caso, académicos, investigadores, y en función, digamos, de esa propuesta, hemos estado justamente analizando la violencia en nuestra Latinoamérica, que es, digamos, ha sido como una constante en el curso de la historia, y bueno, y nos interesan particularmente estos fenómenos, y como usted decía, eh, con la posibilidad también de tomar herramientas que, que brinda el psicoanálisis, eh, para, bueno, tratar de entender de qué manera se constituyen estos acontecimientos que involucran la violencia. Eh, Hemos estado conversando con usted largo rato, ¿no? Usted me ha comentado acerca de esta cultura del crimen organizado que ha permeado en la sociedad, ¿no? Y que es, insisto, es un fenómeno que no atañe solamente a México, sino que atañe Ah, no, claro. también a Latinoamérica, y que está muy vinculado también, entiendo yo, no sé si usted va a coincidir conmigo, con, bueno, nuestras poblaciones vulnerables, ¿no? Que se ven más expuestas bueno, bueno, a estas redes delictivas, que ahí encuentran, bueno, un lugar de asiento, y llegan allí, quizás donde el Estado no se presenta. Allí aparecen estas organizaciones, incluso a veces asistiendo a la población, ¿no? Sí, sí, sí. Se da un fenómeno muy complejo en nuestra sociedad. En el caso nuestro de este estado, o en provincias, como las provincias, como le llaman ustedes por allá. Este estado de provincia, que también somos provincia acá, tiene esa característica ya de una aceptación y un arraigo a estas organizaciones delictivas como parte precisamente de una función ya muy compleja, creo yo, en el sentido de cómo están adaptadas y cómo nos hemos adaptado a escuchar o a vivir, incluso a saber muchas veces, a reconocer que están ahí, que son parte de. Entonces se ha dado un desarrollo, tenemos una historia, ¿no? Tenemos una historia base desde décadas atrás, cómo se ha desarrollado esta forma de vida y cómo fue, en este caso, trascendiendo y transicionándose en otras formas. ¿Sí? Yo a veces platico de cuando este lugar estaba aquí en mi región. Yo vivo en el municipio de Ahome, aquí en Sinaloa. Esta región no era lo que es hoy en términos de delitos y violencia y narcotráfico. Era un lugar muy tranquilo, como una provincia de esas de antes, como decimos, muy libre. Había sus problemas, obviamente, había sus adicciones, siempre han existido, mas no estaban en estas condiciones y magnitud que tenemos. Y le digo, yo trabajaba en una clínica de salud y recuerdo cómo íbamos investigando y al mismo tiempo observando que se iba dando la transición. Empezó a darse una transición muy peculiar en las comunidades rurales, cómo las generaciones de ese tiempo, que eran nuevas, empezaron a tener ese contacto mucho más abierto, ¿sí? Con el uso de drogas, especialmente de marihuana, y luego por la cocaína, y se empezó a difundir y a dar un cambio
muy marcado porque la población adicta creció mucho, pero también los problemas sociales que conllevaban a esto, ¿no? Que era, pues, en este caso, las organizaciones delictivas y en las condiciones sociales que fueron evolucionando muy marcadamente alrededor de esto, ¿sí? De este problema. Y Federico, cuándo fecha usted ese inicio, ese cambio de paradigma entre una zona, como usted señala, rural, caracterizada por cierta tranquilidad? Creo recordar que usted me comentó en esa cena que tuvimos en Los Mochis que se sabía que en la sierra había, bueno, cultivos de marihuana, de amapola, pero Este, allí había digamos, un patrón, un propietario que, bueno, tenía esa actividad, pero no había un contacto con la ciudad, digamos, en el orden delictivo. Sí, directamente no estaba tan abierto. Existía, incluso por eso digo que es una cultura, existía como una especie de tratado, una especie de código de honor en donde ciertas áreas no se tocaban, no se vivían, la población. Y yo le estoy hablando en lo que a mí me tocó percibir, incluso investigamos en ese tiempo, hicimos, recuerdo, una investigación en esta clínica, lo estuvimos haciendo por un año. Y me acuerdo que veíamos los factores y tenía que ver eso, ¿no? La economía, la educación como factores principales que permitieron y abrieron mucho esta nueva gama de formas. Le estoy hablando, yo creo que entre el 94 y 95 más o menos, 1994, Ajá, 1995. Y entre 1995 y 1998 estuvimos observando el incremento ya de un tipo de población que se empezó a involucrar de manera más abierta. Digo, siempre ha existido, hay una historia ahí muy analizable de muchas formas y factores que se han dado en este continuum del problema, ¿no? Pero a partir yo lo viví como personal de estas clínicas de salud, yo trabajaba para el sector salud, ya vivimos el proceso de cambio de manera así, como lo describo, abierto, amplio y muy notorio el efecto, ¿sí? Porque ujú, se incrementó mucho la población que delinquía sí, en ciertas edades y la población que empezó a ser usuaria de drogas, mm, especialmente de estas dos drogas que eran las más peculiares en aquel tiempo, o las más claro. comunes, Porque más o menos de esos tiempos. claro, porque inicialmente lo que prevalecía quizás era el cultivo de marihuana, ¿no? Y amapola, tengo entendido, ¿no? Pero fíjese que lo que es la amapola, en realidad aquí nunca se usó como una forma tan abierta y tan común como lo fue la marihuana. Mm, De hecho, se estigmatizaba más bien lo que era la marihuana como droga para gente pobre o para los pobres y la cocaína para gente con mayor capacidad adquisitiva o gente pudiente, se decía. Y en ese tiempo estaba bastante marcado. Lo que era la amapola para generar heroína y sus derivados era más para la exportación, mm, principalmente a Estados Unidos. Y la mayoría de los usuarios que teníamos aquí, que eran pocos en ese tiempo de este tipo de estupefaciente, lo adquirían en las fronteras, ¿sí? ah, O en Estados Unidos, y ya regresaban acá con la adicción a esta droga, pero aquí no era de uso común, ¿sí? Era ujú, más este caso el alcohol, principalmente como hasta la fecha lo es, y la marihuana y la cocaína, perdón. Y hoy pues tenemos la metanfetamina, ¿no? Que como nuevo uso tienen, pero ahí tenemos ya una variante precisamente social del narcotráfico, cómo ha evolucionado y cambiado esto, claro, y hasta llegar a claro, los tiempos actuales. claro. En el caso de la metanfetamina, Federico, hay, digamos, laboratorios clandestinos dedicados a la producción Sí. de metanfetamina. De hecho, existen varios de estos que se han visto públicamente en las noticias cuando son destruidos
o en operativos que llegan a ellos. Pero sabemos que obviamente en la zona serrana de aquí de Sinaloa y Chihuahua, que colindamos con ellos, pues hay muchos, ¿no? Que así como agarran uno, pues hay muchos más funcionando, Ujú. que generan Eh, muchísimas toneladas, una cantidad increíble de estupefacientes, y especialmente de estas drogas en la actualidad. claro, claro. Y en esa vinculación, ¿no? eh, de estas organizaciones dedicadas al narcotráfico con la población del lugar, usted me comentaba en alguna oportunidad que, por ejemplo, en algunos eventos especiales se hace presente el cartel el Día de la Madre, el Día del Niño, Sí, Navidad. sí, sí, sí. Sobre todo en esas fechas, o cuando hay catástrofes, sobre todo aquí, que es una zona de tormentas. En esta época de lluvia se dan los huracanes, cuando que hoy son un poquito menos frecuentes, pero que cuando generan tormentas fuertes e inundaciones en algunas zonas, ellos, en este caso, estas organizaciones hacen acto de presencia inmediatamente con despensas, con víveres para la gente diversos, con ropa, en invierno pues con ropa de invierno, cobijas. Tienen una presencia mediática muy interesante, porque al final, pues más allá de que generan una serie de problemas sociales muy marcados, cuando ellos hacen esta presencia, sí, que sabemos siempre, y ojo, lo sabemos no porque estemos elucubrando en la idea, no, es porque ellos todas sus cosas tienen su marca. Sí, tienen su nombre. O sea, Ah, hacen paquetes, hacen sus despensas y tienen su nombre, ya sea un sello o tienen ahí pues un papelito pegado a las envolturas, a las bolsas, que establecen que son ellos quienes lo están dando. Entonces la mm, población directamente sabe, ¿sí? Y jamás pues se interviene en ese sentido. La gente simplemente recibe lo que necesita, ¿no? Porque el gobierno no lo da, porque tarda mucho en llegar, por otros factores que a veces no sí, conocemos, pero muchas veces ellos son los primeros que tienen presencia ahí. claro. Qué interesante lo que usted señala, que incluso Sí, esas donaciones vienen con marca, sí, sí, ¿no? es algo extraño, es algo realmente muy Sí, peculiar que la sí, mercadotecnia tiene presencia y uso y es bastante eh, práctica, ¿no? Para todo. sí, 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 sí. E incluso señalando allí algo que tiene que ver con la identidad, ¿no? Sí, claro, es marcar la identidad y el sentido de pertenencia. Sí, sí. Y a propósito de eso, justamente, usted que ha tenido contacto muy importante con la juventud, ¿no? De los Mochis y seguramente otras zonas de Sinaloa. Y hay algo que atañe justamente a buscar una pertenencia, una identidad, eh, un lugar, un reconocimiento en, eh, digamos, en la relación de los jóvenes con estos grupos. Sí, yo pienso y dentro de lo que observo en mi experiencia aquí en la práctica, sobre todo privada y en la docencia, es esa falta o carencia de imagen paterna, sobre todo esa forclusión que sabemos que existe, ¿sí? En donde ese padre, donde esa imagen fuerte, pues la representan estos grupos. Entonces muchas veces estos jóvenes buscan, sobre todo porque son generaciones jóvenes, que fluctúan entre 20 menos quizás edades hasta los 30, que son como que los más notorios, ¿no? Los que andan hacia ahí muy cercanos o me queriendo entrar o haciendo sus pininos en esto, incluso adolescentes, ¿no? Muy jovencitos, 15, 16 años. Es muy fluctuante dependiendo la zona, las condiciones, pero es buscando mucho esa imagen protectora, esa imagen de fuerza, esa imagen de seguridad ante lo que ellos pues determinan que no nos da o no les da el entorno o la realidad que vivimos, ¿no? Actualmente.
Es un factor bastante marcado. Y yo lo escucho porque yo a veces lo cuestiono a algunos pacientes cuando me toca intervenir con ellos y prácticamente todos me hablan, hasta ahorita no recuerdo uno que me haya dicho otro, o- otra justificación que no sea el sentir que ahí va a estar más seguro, Claro. ¿sí? Aun Sabes cuando que, muchos de ellos mueren ahí, ¿no? Realmente. claro, por La supuesto. fantasía que viven, ¿no? Sí. Respecto de esto, esta búsqueda de una imagen paternal, me llamó la atención unas semanas atrás el posteo de una muchacha que es del Batamote, de Sinaloa. Eh, Mm, yo he estado en Sinaloa, usted le consta, en 5 o 6 oportunidades, entonces he quedado sí. vinculado a la muchacha de la universidad. Entonces, algunos me han pedido el Facebook, entonces suelo recibir los posteos de esta gente y una muchacha unas semanas atrás posteó algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Decía, que viva el hombre masculino, proveedor, consentidor, Mm. protector, familiar. Los demás que se besen entre ellos. Me pareció toda una declaración justamente orientada a, ¿no? a una cierta idealización del hombre también por Sí, parte de las chicas, ¿no? sí, y porque también ahí dentro de esta cultura que es muy conocido, el famoso círculo de las buchonas, que son las acompañantes femeninas de estos narcotraficantes, en su mayoría hombres, ¿no? Un porcentaje prácticamente total son varones. Entonces hay un acercamiento y una idealización de las mujeres en términos de, de cubrir sus necesidades, más que nada económicas, ¿no? Y hay toda una industria de la imagen del cuerpo que rodea esto. Entonces, el narcotráfico en la actualidad cubre muchas áreas simbólicas y por eso muchas mujeres se acercan interesadas a encontrar un satisfactor, ya sea una compañía, una seguridad económica, una imagen que necesitan también o quieren cambiar. Son factores, ¿no? Hoy no hablamos de un perfil único, maestro, no hablamos de un solo tipo de mujer. Es todo tipo de personalidad y de imagen la que se acerca, ¿sí? La que Sí, busca. Por eso digo que es toda una cultura y nos hemos adaptado, ¿eh? Eso es algo bastante peculiar en esta región, que para nosotros hablar de estos temas tiene ese toque de morbo, pero ya tiene ese toque de sentido común. Sí, ya lo mm, hablamos como algo cotidiano, ¿no? Ya es un claro, tema de la cotidianidad que tenemos, porque es toda una industria hablar, saber y entender el narcotráfico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque abarca prácticamente todas las áreas. claro. Y según usted me decía, está íntimamente ligado a una parte importante de la actividad económica del Estado, por otra parte. Sí, 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 eso obviamente negado por el Estado, ¿no? Pero, pero Sí, ya en nosotros en la práctica privada, pues escuchamos a ambos bandos, me refiero no al gobierno, sino a empresarios y a algunos narcotraficantes o personas que están metidos en las organizaciones delictivas. Y es un hecho innegable socialmente, que todos lo sabemos, como le digo, el famoso lavado de dinero en la industria, en las empresas, en toda la diversidad de aspectos que la economía tiene. Entonces es algo muy común, le digo, saber y escuchar aquí que nacen empresas, crecen empresas, muchas se desaparecen, otras se quedan, pero es una cantidad mínima porque son parte del lavado de dinero, ¿no? Entonces, pero a nivel oficial nunca tenemos datos, no existe en apariencia, ¿no? Pero socialmente pues lo vemos mucho, vemos toda esa gama de variedad en la forma en la que estos organismos hoy están presentes, de todas las maneras, ¿no? Es interesante sí, en ese aspecto. sí.
Usted ahí ha aludido a algo muy interesante sobre lo cual también hemos conversado. que yo creo que fue en el año 2019 que luego de una actividad fuimos a almorzar con usted y varias compañeras de allí de la zona, también psicoanalistas, y una de ellas nos comentaba que estaba atendiendo a una mujer que era pareja de un narcotraficante y que la mujer estaba con intenciones de separarse, ¿no? Eh, bueno, y que esta colega recibió de parte, no de su paciente, que era la mujer, sino de parte de la persona que era pareja de su paciente, una, no una amenaza, pero sí una advertencia o una Una sugerencia de que, sugerencia, claro, de que si obviamente ella, disfrazada, ¿no? De amenaza. claro, si ella abonaba la continuidad de la relación, bueno, iba a tener un premio, que en este Sí, lo caso creo que era recuerdo. un carro, ¿no? 0 Sí, kilómetros. Bueno, independientemente de cómo se desarrolló esa anécdota, usted aludía, bueno, en el consultorio, escuchando historias eh, que por nuestra práctica profesional sabemos que están amparadas por el secreto profesional. Pero de todos modos, eso de alguna manera representa un riesgo para el mucho. psicoanalista, para la En la psicoanalista, actualidad ¿no? mucho más. Sí. Mm, En la actualidad esto se ha vuelto una actividad también ambivalentemente muy confusa desde la perspectiva de la gente en común, cómo nos mira, cómo cree que somos o hacemos, o qué es lo que debemos hacer según sus perspectivas. Y pues lo que nosotros tenemos que enfrentar y tenemos que vivir de alguna forma como parte de esta profesión, que yo creo que hoy, digo, en esta región, yo lo escucho de los médicos, lo escucho de los abogados, veo situaciones que se viven, nosotros cómo lo vivimos. Se ha vuelto un complejo pues el vivir un trabajo, una vida de trabajo en el análisis y cómo tenemos que enfrentar a veces algunas situaciones como el ejemplo que daba de aquella compañera, ¿no? Cuando nos cuenta esa anécdota. Bueno, en ese momento era una vivencia, todavía estaba ya pues mm, viendo qué decidía porque pues era sí, una amenaza disfrazada, ¿no? Y que es, ojo, es algo recurrente de que de diversas maneras nos llega a ocurrir. Y estamos muy desprotegidos, estamos totalmente desprotegidos, no hay nada que nos cuide o nos protege en este sentido. Y entonces, pues tenemos que hacer uso de diferentes formas y estrategias para irnos cuidando, ¿sí? Pero siempre estamos en ese riesgo, ¿no? En esa parte donde, pues también podemos ser efecto directo de lo que significa atender o tratar a estas personas. No es común abiertamente, pero sí es algo que ya dentro de lo que los círculos que manejamos en cuanto a colegas de todas las áreas, pues escuchamos, ¿no? A veces ese temor, a veces ese miedo que dice, bueno, ¿qué hago? Pues a veces consultamos con otros y valoramos, ¿no? Pero sí se ha vuelto un común de riesgo el hecho a veces de tratar a este tipo de pacientes. Ocurre mucho en las clínicas ya de cierto nivel, yo lo escucho bastante, que atienden usuarios de drogas, cómo tienen que vivir muchas veces este tipo de cosas, ¿sí? mm, Este tipo de confrontamientos y confrontaciones con sus pacientes que dentro de la misma psicosis adictiva que traen, pues muchas veces los amenazan, ¿no? Y viven enfrentamientos y hay reglas, le digo, y se trata, hasta ahorita, la mayoría de las veces no ha ocurrido nada, pero sí ha ya, pasado por ahí muy esporádico algunas agresiones, ¿sí? Y eso es algo interesantemente peligroso, pero también muy importante para nosotros,
que no nos hemos organizado para saber cómo abordarlo todos, Ah, ¿sí? ajá. Porque no estamos Sí. haciendo un común ante eso, Mire ¿sí? En usted, este caso. qué interesante, qué interesante. La próxima vez que nos encontremos en Los Mochis podríamos hacer una reunión con los colegas para abordar este tema, Sí, ¿no? sería bueno. ¿No? De hacer un espacio de reflexión para ver cómo, cómo se aborda esta temática que está presente. De hecho, usted me decía que lamentablemente hubo un caso, ¿no? De un psicólogo que fue asesinado Sí, hace y tiempo. pues prácticamente, sí, ya hace unos años y no fue nota de nada, prácticamente nadie supo, pero fue victimizado y fue victimado fuera de su consultorio en aquel tiempo. Sí, lo asesinaron y pues ahí realmente yo me enteré por otras personas, pero no fue algo que se abriera, Claro. creo que por el mismo temor que generaba esto. Yo pertenezco a una asociación de periodistas, la Asociación de Periodistas de aquí de Los Mochis, Ujú. y estoy como parte del programa de las asociaciones y las organizaciones periodísticas. Estamos protegidos por la Comisión de Derechos Humanos y Protección al Periodista. Tenemos ahí un respaldo, ¿sí? De este organismo que es del gobierno. ¿Sí? Estamos ahí enlistados en un grupo y constantemente nos mandan información, dan algunos talleres, nos enseñan algunas cosas por de lo legal, dentro del periodismo, del trabajo mismo. Sí, en este caso yo lo tengo ahí. Pero en el área de la psicología no hay nada. En el área de la psicología no existe nada que nos pueda por lo menos hacer sentir, ¿no? Que estamos protegidos de alguna manera, o Claro. respaldados, o que contamos con algo, ¿sí? Que aquí obviamente al final no puede haber nada que nos proteja de verdad, pero por lo menos en esa idea, ¿no? De la emoción, sentir que tenemos un respaldo, pues es bastante importante. Sí, 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 sí. Sin ninguna duda. Y sí, estaba pensando que sería interesante, ¿no? La posibilidad de una reflexión entre colegas de la zona para eh, pensar juntos qué condiciones se pueden generar tendientes a una eventual protección. Yo le comento eh, de manera mucho más benévola, ¿no? Acá en Buenos Aires, que es donde desarrollo mi práctica profesional. No estamos aún en el punto en el cual nuestra profesión representa un riesgo en ese sentido, aunque a veces sí, Mm. depende de las zonas, ¿no? Donde esa práctica se lleve a cabo. eh, pero, por ejemplo, yo con mis colegas siempre indico eh, la precaución que deben tener cuando reciben una derivación de ya en el contacto telefónico hacer una suerte de entrevista de admisión, ¿no? Preguntando de dónde proviene esa derivación, los antecedentes de esa persona, el motivo de consulta, por supuesto, para tener ese margen de maniobra para decidir si él o la colega quieren tomar ese caso. ¿Mm? Tener así como una suerte, bueno, de primer barrera, porque bueno, nos hemos encontrado en algunas oportunidades con casos en los cuales no se tomó esta precaución y supóngase, primera entrevista, una colega recibe una joven, eh, la psicóloga tenía un balcón y la paciente se fue hacia el balcón con intenciones de arrojarse, por ejemplo, en una primera entrevista. Mm. Un caso excepcional, ¿no? Pero bueno, estaba pensando
con relación a ese contexto social en el cual se desarrolla la actividad ahí en Los Mochis, que sería interesante esa reflexión que puedan aportar ustedes, ¿no? Que tienen la experiencia y quizás pueden ir pensando ciertas condiciones que, bueno, que funcionen a modo de protección, ¿no? Sí, 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 es un tema que no se ha abordado abiertamente y creo que nos falta coordinarnos para pues tomar ese tema de una manera, le digo, clara y sobre todo intencionada para saber qué podemos hacer. Porque estamos viviendo tiempos extraordinarios en esto, ¿no? O sea, estamos viviendo situaciones muy complejas y como ya lo hemos comentado y se lo he compartido cuando platicamos, como los culiacanazos, la gente pregunta, bueno, un culiacanazo acá es la capital del estado, se llama Culiacán, y sucede en los últimos 3 años que un jueves de agosto, ¿sí? En estos 3 años continuos ha habido violencia por el narcotráfico, una violencia donde, pues en los primeros 2 años ha habido mucha gente asesinada, tanto civiles, narcotraficantes, policías, ejército, una especie de mini batalla en una ciudad que no está en guerra, pero que vive una guerra, ¿no? O sea, hay mucho marca ahí. Entonces, hemos estado viviendo y hace apenas unos días atrás vivimos este tercer Culiacanazo, que volvió a suceder todo esto que estoy describiendo, en donde prácticamente todo el estado se detiene, ¿sí? Se ve afectado 1 o 2 días porque se da un toque de queda por las mismas condiciones sociales que tenemos en donde el narcotráfico que tiene presencia en todos lados se activa, ¿no? De una manera muy agresiva. Entonces sucede que para nosotros en estos 3 últimos años, en estos jueves negros de agosto, ¿sí? De un jueves de agosto, que ha sido prácticamente en las mismas fechas, no sé si es elegido conscientemente o no, o es coincidencia, que no lo creo, la verdad, pero se dan estos actos violentos a este nivel y pues prácticamente la población nos vemos sumergida en el caos, ¿sí? Siempre son de día y se detiene toda actividad escolar, laboral, para todo, precisamente por seguridad. Pero en este tercero la peculiaridad fue que hubo como una especie de desplante, en el caso nuestro aquí en Los Mochis, fue así como un desdén, otra vez está ocurriendo, no tengo ganas de entrar en crisis, si veo algo me escondo, si no, pues sigo mi vida normal. Y creo que es un punto de inflexión bastante importante, ¿no? Entre que nos ponemos en riesgo y en que estamos generando una indiferencia muy marcada a estos actos tan violentos, Sí, porque son muy violentos. Le digo, es una sí, guerra, es una batalla. Ahí hay muchos videos en las redes, hay muchas imágenes de lo que sucede en estos culiacanazos famosos, que incluso se han vuelto tristemente famosos a nivel mundial e internacional. Y son una sí, marca, pues, de esa violencia que vivimos, sí, de ese estado sí, latente de violencia. sí, sí. Me atañe lo que está comentando Que usted tuvo en sobre el segundo, que Culiacanazo, tristemente porque le tocó a usted, ¿no? me tocó a mí La terrible experiencia de estar ahí. el, claro, ¿El primero el primero, o el el segundo? El inaugural, primero fue cuando estuvimos ahí, ¿verdad? claro, Estuvimos porque hablando, fue, sí, fue tremendo. le puedo decir la No, ahí fecha, sí hubo muchísimos muertos. sí, efectivamente, tal cual como usted comenta, fue un jueves, pero de Sí. octubre el primero, fue el Este 17 de fue en octubre, octubre. Ah, ok. el Ah, 17 de que estos dos octubre últimos fueron en agosto, es cierto. del 2019, Sí. yo estaba Pero son llegando jueves. claro, desde la Ciudad de México estaba aterrizando en Culiacán, en el aeropuerto, alrededor de las 14 horas, y venía conversando con mi compañera de asiento, que era una señora eh, ¿cómo se llama este lugar? ¿Puede ser La Paz, ahí en Baja California? En Baja California, sí, en La Paz, En La Paz. en el Entonces venía puerto de La Paz. conversando, venía conversando Ujú. con ella y le digo, estoy dudando si, porque tenía que viajar desde Culiacán luego a Ciudad Obregón. Eh,
al día siguiente ya tenía una actividad en Obregón. Son 6, 7 horas de viaje en bus. Entonces le comento a la señora, no sé, estoy dudando si me quedo, si almuerzo en el aeropuerto, porque después cuando tome el bus, yo sé que el bus no hace paradas para que uno pueda comer. Es un Ujú, viaje, hace alguna parada, pero es un viaje ujú. casi directo. Digo, no sé si quedarme en el aeropuerto, almorzar. Ya casi había decidido que me quedaba en el aeropuerto y cuando bajo, voy a la cinta de equipaje y digo, no, me voy directamente a la terminal. Fue una muy buena decisión, porque Ah, esto, claro, cuando yo tomo el taxi hacia la terminal Millennium para tomar el bus, incluso tuve la fortuna de que llego y digo, ¿cuál es el primer bus a Obregón? En 10 minutos sale. Dije, ah, bueno, deme el pasaje. Inmediatamente tomé el bus y cuando estaba en el bus comienzo a recibir mensajes. El primero de ellos de mi colega y amiga Angélica Rábago Espinosa, que está en Guasave, ahí tiene su práctica profesional, es docente de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sabiendo que yo ya estaba en Sinaloa, me mandó un video diciendo, Miguel, está ocurriendo esto en Culiacán. ¿Usted dónde se encuentra? Yo en Culiacán. Estoy justamente en el bus saliendo de la terminal. Manda el video de un tiroteo en Culiacán, sí, eran en vivo los videos, en eran vivo. en vivos. Bueno, Sí. yo le pregunto, ¿sabe de qué se trata? No. Minutos después recibo otro mensaje de una amiga de la Ciudad de México que sabía que yo estaba viajando a Sinaloa. Me dice, Miguel, ¿estás en Culiacán? Sí, porque está ocurriendo. Te manda otro video donde había imágenes de tiroteos entre las fuerzas de seguridad y grupos armados. Bueno, y ahí me doy cuenta, la doctora Rábago Espinosa me manda además otra información de que había digamos, un enfrentamiento generalizado porque, bueno, habían capturado al hijo del Chapo Guzmán, alias el ratón, El y, famoso beat. claro, y en esas circunstancias el cartel de Sinaloa había bajado a la ciudad de Culiacán con sus propias fuerzas armadas Sí, y muy habían grande, por cierto. empezado un bloqueo de la ciudad Toda y la ciudad. fuertes enfrentamientos con armamento de guerra. Sí, 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 Eh, era muy, muy bien claro, armados, fuertemente armados. claro. Con lo cual, yo Incluso ahí estando más y mejor armados que el más y ejército y mejor que la armados que policía. las fuerzas de seguridad. Sí. Con lo cual, yo ahí me levanto de mi asiento en el bus, voy hacia el chofer y le digo, mire, me están comentando que hay enfrentamientos armados y están bloqueando las ciudades. Y el chofer me dice, sí, sí, ya estoy enterado. Dice, estamos a punto de salir de la ciudad y creo que atrás nuestro ya no sale ni entra nadie. Y tal cual. Yo pude salir justo de la Sí, ciudad. recuerdo. Bueno, tal es así, cuando llego a Obregón, al otro día tenemos con la doctora Edsa Uriarte Sánchez, mi colega con la que hemos editado recientemente un libro, ya le voy a Sí, contar después, en Obregón. Edsa había organizado una entrevista con un diario, el Yaqui, de Obregón. el aquí de Obregón. Claro, y lo primero que me pregunta el periodista es, sabemos que usted llegó desde Culiacán, cuéntenos qué pasó. Ya en ese Era el informante de momento, viva voz, ¿no? sí, 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 una cosa para mí bastante curiosa porque además el periodista me dice, bueno, estamos enterados que ya el ratón fue liberado por decisión de López Obrador y queremos preguntarle a usted qué piensa de esta decisión. Digo, mire, Todavía no me repongo. claro, digo, mire, yo como extranjero soy muy respetuoso digamos, de los asuntos internos de un país, pero bueno, ahí respondí lo que pude, dije que de alguna manera, si el gobierno había decidido que
para que no escalara el conflicto armado, bueno, ameritaba esa liberación, que bueno, lo que se espera de un Estado es justamente que tome decisiones en función de proteger a la ciudadanía. Pero bueno, esto venía a cuento porque, ya que usted mencionó el Culiacanazo, que ocurrió también el tercero la semana pasada, yo estuve en el bautismo del Culiacanazo. Sí, pues ya ve que estuvimos acompañándolo en el viaje, en el camino, ¿no? Por estas Claro, yo, cuestiones. claro, estuve mensajeando con usted también en el Sí, camino, ¿no? Y usted me sí. preguntaba cómo iban las cosas. Sí, han sido situaciones, le digo, muy complejas en términos de crisis, porque es todo el Estado el que entra en crisis. No hay un solo lugar del Estado que no esté en ese momento alterado. Y más porque vemos en todas las comunidades urbanas y rurales y sierreñas el movimiento de estos grupos que son miles de personas, no son cientos, son miles de personas en sus vehículos fuertemente armados y vemos toda la movilización. Entonces, siempre los mensajes por medio de los medios de comunicación, ya sean los noticieros, internet y todas las redes, es resguardarse. Y es ahí donde le digo que se ha vuelto tristemente un común, que cuando escuchamos eso, pues está en decisión de cada quien si continúa sus actividades o las para. Que en Culiacán se tienen que parar, ¿no? Y que en esta ocasión fue algo Claro. tremendo ver cómo había muchos estudiantes en las calles porque los pidieron que se fueran a sus casas. Decisión muy controversial porque al final estaban encerrados en las escuelas y muchas autoridades decidieron que se fueran, pero pues estaban también todavía los tiroteos, no había formas de transporte, estaba todo parado. Entonces hay muchos videos de estudiantes bromeando entre el miedo y la ansiedad que traían, haciendo chistes o subiendo videos chuscos de lo que estaban viviendo ellos en ese momento. Hay uno particular que me llamó mucho la atención de una muchacha que decía, debí incluir en mis útiles escolares un arma y un chaleco antibalas. ¿Por qué? Porque voy Sí, empezando las clases, porque tenemos 1 o 2 semanas de clases, tres con esta, y ya me tocó vivir un tiroteo. Entonces, es esa dinámica social que le comento, en donde el simbolismo de la violencia en su nombre está muy presente en todo. ¿Sí? Y prácticamente todas las generaciones hoy sabemos de lo que significan estos actos de violencia en este sí. estado, que es muy Y, grave. sí, ¿Sí? y algo que usted señala, que es muy interesante, algo que hemos abordado en un libro que escribimos con el profesor Claudio Ríos, que es historiador, se llama Pensar la guerra. Espero poder Ah, sí, lo llevárselo la recuerdo. próxima vez que nos veamos, Gracias. porque allí la, la reflexión que tenemos con el profesor eh, es equivalente a la que usted ha hecho. Por un lado, la guerra permanente, ¿sí? Incesante, bajo distintas formas, convencionales y no convencionales, y por otra parte, la experiencia de parte de la población de algo que se naturalizó, que se ha incorporado de algún modo y que transmite la sensación de que no pasa nada, cuando en realidad todo el tiempo está latente esta confrontación. Le comparto ahorita que le decía que pertenezco a esta asociación de periodistas. Tenemos un grupo en WhatsApp en donde la consigna de ese grupo es simplemente saludar. No es para otra cosa. Simplemente es saludar, decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nada más para que sepan que estamos vivos. Esa es la consigna de ese grupo de WhatsApp, en este grupo de periodistas, ¿sí? Porque, como usted lo sabe, y pues es una noticia internacional, para el periodismo en este país es una de las actividades más peligrosas que existen. Y muchos de mis compañeros que son periodistas profesionales con un historial profesional muy, muy largo, de muchísimos años,
te digo, de mucha experiencia, pues se ha vuelto una actividad tremendamente riesgosa, ¿sí? por Entonces, por eso le supuesto, decía, se vive en ese sentido. Y yo como psicólogo que participo, yo escribo para un periódico virtual, hago mis notas. No tienen nada que ver con esto, son análisis más bien lo que yo hago, reflexiones, ¿sí? Observaciones de diferentes temas, no sobre el narcotráfico ni la violencia, pero el simple hecho de ser un colaborador periodista ya me pone en riesgo, ¿sí? por Y es supuesto. por Mire, eso que tenemos, ¿sí? Que tenemos que tomar precauciones en todo sentido. claro, mire, fíjense, esa, esa práctica que ustedes están teniendo de aviso, saludo, para constatar la presencia, mire, me recuerda a una práctica que también se desarrolló aquí en Argentina en la época del terrorismo de Estado. Acá le comento una infidencia que vamos a hacer pública en este momento, que cuando yo curso la carrera de psicología, eh, bueno, estaba gobernando eh, las Fuerzas Armadas, un gobierno de facto, y la institución del terrorismo de Estado. Mm, Y yo militaba, estando en la facultad, en una agrupación de izquierda, lo cual era extremadamente riesgoso, porque, según usted sabe, fue una etapa en la cual hubo desaparición de personas, una historia negra de torturas, Argentina, muy asesinatos, bueno, oscura, apropiación de triste, bebés, se ha arrojado gente desde aviones hacia el mar, bueno, muy famosa es esa práctica. sí, el aparato del Estado puesto al servicio del terrorismo. Y una práctica que teníamos justamente eh, en la militancia se llamaba estanca. Y la estanca que era Mm. el encuentro, se imagina que en ese momento, estoy hablando del año 76, ni siquiera a veces teníamos teléfono de línea en la casa, había que ir a un teléfono público, pero teníamos la práctica de encontrarnos en algunos puntos de la ciudad con una persona, con un compañero, con un militante, eh, justamente para constatar que estábamos. Y si alguien no se presentaba a esa estanca, Mm. se daba la voz de alerta al grupo, porque podía significar efectivamente que esa persona había sido secuestrada. Con lo cual, si había sido secuestrada, había grandes posibilidades de que fuera torturada y que, bueno, que aun cuando teníamos medidas de seguridad, nadie sabía el nombre del otro, ni el apellido, ni su domicilio, de todas maneras había un grave riesgo de que la persona torturada, por supuesto, pudiera dar algunos datos sobre el resto del grupo. Así que esa práctica que usted me comenta sobre el grupo de periodistas me recordó esta otra de la militancia aquí en Argentina. Tristes anécdotas de historia, digo, oscura, ¿no? Y que en la modernidad y en la actualidad se sigue dando y tiene todos los factores para seguir desarrollándose, en donde la necesidad de supervivencia y de sobrevivencia se sigue marcando, ¿no? En nuestros grupos. Bueno, profe, sé que usted tiene ahora actividad, así que Mm. le agradezco muchísimo la oportunidad de haber conversado con usted. Queda mucha tela para cortar todavía, Sí, este tema es muy extenso. así que ojalá tengamos oportunidad de volver a Eh, charlar con usted. claro que sí, con mucho gusto. Un Muchas gusto gracias, saludarlo, maestro. que tenga linda jornada y un abrazo fuerte a Igual para compañeros y usted, compañeras de Los igual Mochis. para todos allá. Gusto Gracias. en saludarlo. Bye.